Buenos días, bienvenidos a este vídeo correspondiente a la práctica 4 de programación en R, en el que abordaremos análisis conjunto de dos variables. Desde el punto de vista del temario de la asignatura se corresponde con la última parte del tema número 4, en el que, como recordaréis, estudiábamos cómo analizar conjuntamente dos variables categóricas o dos variables numéricas. Adicionalmente, en esta práctica también abordaremos cómo analizar conjuntamente una variable categórica y una numérica. Empezamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ir a nuestra carpeta donde tenemos todos los archivos de la práctica. En este caso, al igual que en los casos anteriores, tenemos el script de la práctica, los datos que vamos a utilizar y una serie de ejercicios para practicar después de la práctica. Bien, hacemos doble clic sobre el script correspondiente a la sesión número 4, se nos abre aquí y ya estamos listos para empezar a trabajar. En este caso, el conjunto de datos que vamos a utilizar, dsrrhh.s5, es una base de datos de recursos humanos de Watson Analytics, unos datos de ejemplo para temas de prácticas con Analytics. Vamos a proceder exactamente igual que siempre, borrando cualquier posible objeto que nos hubiera quedado guardado de sesiones anteriores. A continuación establecemos el directorio de trabajo, diciendo que ese directorio de trabajo va a ser la carpeta donde tenemos guardado el script. Y a continuación vamos a cargar los datos. En este caso podemos guardarlos directamente a través del menú File, acordaos, File, Open File, o podemos hacerlo directamente con la instrucción Load. Bien, vamos a ver el aspecto que tienen los datos, pero lo primero que vamos a hacer es, para no tener que estar escribiendo dsrrhh.s5 tantas veces, voy a hacer una copia de este dataframe en un dataframe que se va a llamar simplemente df, simplemente para facilitarnos un poco el código. Bien, hacemos un view, vemos la pinta que tienen los datos, vemos que hay bastantes variables, 6, attrition code, business travel code, un montón de variables, y vemos que también hay bastantes observaciones por filas, ¿no? Bien, hasta 1470. Cerramos la vista view, hacemos un summary, que lógicamente va a ser un summary extenso porque hay muchas variables. Aquí tenemos el resumen de todas las variables que hay en el data frame, y si hacemos un str nos dará el tipo de variable que tenemos en cada caso. Por ejemplo, age me dice que es numérica, attrition code me dice que es categórica nominal, y así sucesivamente. Bien, vamos a empezar a trabajar con dos variables, department code y overtime code. Department Code es el departamento al que pertenece el empleado y Overtime Code es si hace o no horas extras. En este caso lo que quiero es generar una tabla de contingencia con estas dos variables. Para eso voy a usar la función table. La función table ya la conocemos de antes, lo que pasa es que hasta ahora la hemos utilizado únicamente para sacar tablas de frecuencias. En este caso queremos utilizarla para sacar una tabla de contingencia. Bien, lo bueno es que funciona exactamente igual. La función table, si le introduzco una única variable, me saca una tabla de frecuencias. Si le meto dos variables, me saca una tabla de contingencia. Así que, simplemente, table y entre paréntesis el nombre de las dos variables, $department code y $overtime code. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar tabla contingencia depto overtime. Bien, aquí tenemos nuestra tabla de contingencia. Como veis, por columnas tenemos si hacen o no horas extras, y por filas el departamento al que pertenecen: recursos humanos, investigación y desarrollo y ventas. La interpretación es la que hemos visto en clase de teoría. Hay 46 personas dentro de esta muestra que no hacen horas extras y al mismo tiempo pertenecen al departamento de recursos humanos. Hay 271 que sí hacen horas extras y pertenecen al departamento de investigación y desarrollo, y así sucesivamente. Bien, esta misma tabla de contingencia la podemos hacer para cualesquiera par de variables categóricas. Por ejemplo, para attrition code y business travel code, que también son categóricas, podríamos hacer exactamente lo mismo y tendríamos la tabla de contingencia correspondiente. Bien, esta es una tabla de contingencia en frecuencias absolutas, pero puede que nos interese sacarla en frecuencias relativas. ¿Cómo lo hacemos? Usando la función proptable. Prop.table es una función tal que, ojo, que hay que introducirle una tabla de contingencia ya hecha. No podemos meterle las variables originales como hacíamos para sacar la tabla de contingencia normal, sino que partiendo de una tabla de contingencia en frecuencias absolutas, a eso le aplicamos la función prop.table. En este caso
tendríamos esa tabla de contingencia entre departamento y overtime code, solo que ahora los numeritos que aparecen no son las frecuencias absolutas, sino son las frecuencias relativas. ¿Qué significa, por ejemplo, este 0,1843? Significa que el 18,43% de los individuos en esta muestra sí hacen horas extras y además pertenecen al departamento de investigación y desarrollo. Bien, pero podemos hacer más cosas. Podría interesarnos, por el motivo que fuera, sacar frecuencias condicionadas. En este caso, sacar frecuencias condicionadas es tremendamente sencillo. Vamos a utilizar de nuevo la función proc.table, solo que le vamos a añadir un argumento adicional, margin. Margin igual a 1 significa que me condicione por filas, mientras que margin igual a 2 significa que me condicione por columnas. Vamos a ver con un ejemplo cómo funciona, que yo creo que se entiende muchísimo mejor. En este caso vamos a condicionar por filas. Fijaos que lógicamente, al haber condicionado por filas, cada fila suma 1. 0,73 más 0,2698 es aproximadamente 1. De hecho, es exactamente 1 si tuviéramos la suficiente precisión en cuanto al número de decimales. Lo mismo con investigación y desarrollo, suma 1, y lo mismo con ventas, sumo 1. Lógico, hemos condicionado por filas, por tanto, al condicionar por filas, cada una de las filas debe sumar 1. ¿Y qué significan estos numeritos que aparecen aquí? Bueno, ¿qué significa, por ejemplo, este 73%? Pues este 73% significa que la frecuencia de no overtime, la frecuencia de no overtime condicionado a pertenecer al departamento de recursos humanos es del 73%, mientras que la frecuencia de sí overtime, sí hacer horas extra, condicionado a recursos humanos es del 26,98%. Expresado de otro modo, dentro del departamento de recursos humanos, el 73% no hacen horas extras y el 26,98% de los miembros del departamento de recursos humanos sí las hacen. Cuando condicionamos por columnas, ¿qué tenemos? Pues algo muy parecido, solo que en este caso lo que suma 1 es cada una de las columnas. Si sumáis 0,043 más 0,6546 más 0,3017, veréis que esto suma 1. Al haber condicionado por columnas poniendo margin igual a 2, lo que tenemos son las frecuencias condicionadas por columnas y por tanto las frecuencias relativas por cada una de las columnas suma 1. De nuevo, ¿qué significan estos números? ¿Qué significa, por ejemplo, este 4,4% o 4,36%, ¿no? Esto significa que cuál es la frecuencia de pertenecer al departamento de recursos humanos condicionado a no hacer horas extras. Es decir, dentro del colectivo de los individuos que no hacen horas extras, el 4,36% pertenecen a recursos humanos, el 65,46% pertenecen a investigación y desarrollo y el 30,17% pertenecen a ventas. Bien, por tanto, como vemos, sacar frecuencias condicionadas en una tabla de contingencia es tremendamente sencillo usando la función proc.table. Usaré margin igual a 1 cuando quiera condicionar por filas y margin igual a 2 cuando quiera condicionar por columnas. Podemos hacer tablas de entradas múltiples. En vez de una tabla de contingencia con 2 variables, podremos hacer una tabla de contingencia con 3 variables. En este caso usaremos igualmente la función table, pero vamos a usar las variables department code, al departamento al que pertenece, overtime code, si hace o no horas extras, y gender code, el género de la persona. En este caso, lo que vamos a tener es esto de aquí. En primer lugar, va a coger la última variable, gender code, y me va a seleccionar uno de los niveles, female. Y ahora me va a sacar la tabla de contingencia de las otras 2 variables, department code y overtime code, exclusivamente para el colectivo de mujeres. Después va a coger el siguiente nivel en la variable gender code, que en este caso es male, y me va a sacar la tabla de contingencia para las otras 2 variables, department code y overtime code. Con lo cual, como veis, podemos hacer tablas de contingencia con más de 2 variables, con tantas variables como queramos. Lo que pasa es que, lógicamente, al aumentar el número de variables, pues la interpretación se complica de forma sensible. Bien, pasamos ya a las variables cuantitativas. ¿Cómo estudiamos la relación entre 2 variables cuantitativas? Bueno, pues básicamente teníamos 2 indicadores y un gráfico. La covarianza, el coeficiente de correlación, y el scatterplot o el diagrama de dispersión. La covarianza se calcula de forma muy sencilla usando la función COP. Si yo escribo COP y entre paréntesis el nombre de las 2 variables, Total Working Years o Monthly Income, lo que me va a dar es el valor de la covarianza. En este caso 28.312,3. Recordad que este número en realidad no me dice nada.
Lo único que me interesa de la covarianza es si es positivo o es negativo. Si es positivo existe una relación directa, si es negativo una relación inversa, es decir, directa cuando al aumentar una variable la otra también aumenta, e inversa cuando al aumentar una variable la otra disminuye. Pero como la covarianza tiene unidades, que valga 28.312 o 28 millones, en principio no me dice nada, no me dice si la relación es fuerte o débil. Para saber si la relación es fuerte o débil debo utilizar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se calcula utilizando la función core. Y de nuevo únicamente tengo que meterle las dos variables, total working years y monthly income, y me dice que el coeficiente de correlación es 0,77. Ahora ya sí, esto sí podemos interpretarlo en términos de cómo de fuerte o de débil es esa relación, porque 0,77 es un número que está muy próximo a 1, con lo cual podemos concluir que existe una relación directa y fuerte entre total working years, número total de años trabajados, y monthly income, ingresos mensuales, lo cual parece lógico. Es razonable pensar que aquellas personas con mayor experiencia laboral tienen unos mayores ingresos. ¿Cómo hacemos para dibujar el gráfico de dispersión entre estas dos variables? Pues vamos a usar la función plot. La función plot es muy sencilla de usar. De nuevo, no nos vamos a complicar demasiado en este momento. Simplemente le vamos a meter una variable, otra variable, y automáticamente tenemos nuestro gráfico de dispersión, que es este que vemos aquí. ¿Vale? Entonces, efectivamente, se confirma que al aumentar total working years, también aumenta monthly income. Existe una relación lineal y positiva. Podríamos hacerlo un poco más bonito, sí, sin duda. Si además de meter las dos variables, le metemos los títulos en el eje X con XLab, los títulos en el eje Y con YLab y con main el título del gráfico, pues podemos sacar exactamente el mismo gráfico, solo que ahora veis que ya me aparece con su título, tu título en el eje Y, su título en el eje X y su título en el gráfico. Bien, dejo para vosotros practicar este código en el que sacamos unos gráficos más bonitos utilizando la librería ggplot2. Simplemente es para que veáis que ciertamente con plot sacamos un gráfico que nos puede servir para ver más o menos el aspecto que tiene esta relación, pero desde luego estéticamente no es demasiado bonito, pero si utilizásemos ggplot2 podríamos sacar gráficos muchísimo más agradables desde el punto de vista estético. Bien. Paso ya al estudio conjunto de una variable cuantitativa y una cualitativa, es decir, cuando quiero estudiar conjuntamente una variable cuantitativa o numérica y una variable cualitativa o categórica. En primer lugar, vamos a trabajar con un ejercicio concreto que es, queremos saber la distancia media del trabajo a casa, es decir, cómo de lejos vive una persona desde su casa a la oficina, cuánta distancia hay, que es la variable distance from home, y queremos calcular esa distancia en función del sexo, que en ese caso el sexo es la variable gender code. Bien, para eso podemos calcular, teniendo en cuenta este problema que he planteado, pues cualquier métrica, la media, la desviación típica, la mediana, un percentil concreto, lo que queramos. Bien, para hacer esto vamos a utilizar la función tapply. La función tapply hace lo siguiente, vamos a fijarnos. Bueno, en primer lugar voy a verificar usando str que distance from home es una variable numérica y que gender code es una variable categórica, porque para usar tapply necesito que una variable sea numérica y la otra sea categórica, si no, no va a funcionar. ¿Cómo funciona tapply? Fijaos, tapply tengo que introducirle los siguientes parámetros. En primer lugar, le tengo que introducir una variable numérica. A continuación, le tengo que introducir una variable categórica y a continuación le tengo que introducir cuál es el estadístico que quiero calcular. Aquí he puesto la media, pero podría ser la desviación típica, podría ser el rango intercuartílico, podría ser la kurtosis, podría ser cualquier métrica que nosotros consideremos. Y luego, por supuesto, que no se nos olvide el NARM igual a true, por si hay algún valor faltante. ¿Cómo funciona tapply? Pues tapply lo que hace es lo siguiente. En primer lugar, va a mirar cuál es la variable categórica, en este caso gender code, y va a ver cuántos niveles tiene. Y va a dividir el dataset en tantos niveles como tenga esa variable. En este caso, el dataset que estamos considerando, la variable gender, tiene solo dos niveles, female y male. Bueno, pues me va a dividir el dataset en dos grupos. Por un lado, las mujeres y por otro lado, los hombres. Una vez que ha hecho eso, va a calcular la media de la variable numérica, en este caso distance from home, en cada uno de esos colectivos. Es decir, se va a ir al colectivo de mujeres y va a calcular la media de distance from home. Luego se va a ir al colectivo de hombres y va a calcular ahí la media de distance from home. Es decir, me va a dar
el valor medio de esta variable en cada uno de los colectivos, que es exactamente lo que vemos aquí. Vemos que dentro del colectivo de mujeres la media de distancia a casa es 9,21 y dentro del colectivo de hombres la media de distancia a casa es 9,18. Lógicamente podemos hacer esto mismo con cualquier otra par de variables, una categórica o otra numérica. En este caso vamos a calcular lo mismo, la media de distance from home, pero ahora dividiendo por department code. Claro, como department code ya es una variable que tiene 3 niveles distintos, pues me va a sacar 3 medias diferentes. En el departamento de recursos humanos la media es 8,69, en investigación y desarrollo la media es 9,14 y en ventas la media es 9,37. Bien, ahora vamos a calcular, vamos a definir una función que me permita calcular varios estadísticos de forma simultánea. Y a esa función la voy a llamar resumen estadísticos. Bien, voy a crear una función, simplemente digo que es una función, digo que tiene un único input, que va a ser siempre una variable, lógicamente esta variable tendrá que ser una variable de tipo numérico, y lo que va a hacer esta función es lo siguiente. En primer lugar me va a calcular la suma. La suma la va a calcular como sum de todos los datos, y además quiero que me lo redondee a 2 decimales. Voy a calcular la media, función min, y lo mismo, redondeada a 2 decimales. La mediana, median, y lo mismo, redondeada a 2 decimales. La cuasi desviación estándar, SD, y lo mismo, redondeada a 2 decimales. El número de datos, para calcular el número de datos, sumo las frecuencias absolutas que voy a calcular usando la función table. Y de nuevo me lo va a redondear a 2 decimales, aunque en este caso evidentemente es innecesario porque evidentemente el número de datos va a ser un número entero. Pero bueno, por hacer exactamente lo mismo que en los casos anteriores, ponemos lo del redondeo, aunque insisto, en este caso va a ser innecesario porque esto será un número entero. Desviación típica, la voy a calcular como la de cuasi desviación típica multiplicado por la raíz cuadrada de n-1 entre n. Y el coeficiente de variación, que lo voy a calcular como la desviación típica dividido entre la media. A continuación le digo que todos estos estadísticos que he calculado me los agrupe o me los meta dentro de un data frame que voy a llamar estadísticos, y los nombres call names de ese data frame son suma, media, mediana, desviación típica, coeficiente de variación y n válidos, número de registros válidos. Bien, una vez que yo tengo definida esta función, ya la puedo utilizar. De hecho, si en el futuro tenéis que utilizar esta función, no hace falta escribirla de nuevo, simplemente os venís a esta práctica, copiáis, pegáis, ejecutáis y ya podríais utilizar la función sin ningún problema. Ahora ya podemos aplicarla a cualquier variable numérica. Escribo el nombre de la función y entre paréntesis el nombre de la variable numérica para la que quiero calcular todos estos estadísticos. En este caso, Total Working Years. Bueno, pues veis que efectivamente para Total Working Years me saca la suma, me saca la media, la mediana, la desviación típica, el coeficiente de variación y el número de registros válidos, 1470. Lo mismo podría hacer con la edad, lo mismo podría hacer con distance from home. Bueno, pues veis que con esta función podemos calcular de forma muy rápida los estadísticos principales de cualquier variable numérica. Lógicamente, esta función, resumen estadísticos, es una función como cualquier otra. Por tanto, podría usarla con tapply. ¿Cómo lo haríamos? Pues exactamente igual que hemos hecho antes con la función min. tapply, una variable numérica, una variable categórica, y ahora en vez de escribir min, escribimos la función resumen estadísticos que hemos creado. Bien, pues efectivamente me va a hacer lo que tiene que hacer. Dentro del colectivo de mujeres tengo todos los estadísticos para la variable Total Working Years, y dentro del colectivo de hombres tengo todos los estadísticos para la variable Total Working Years. Y esto es exactamente lo mismo si en vez de usar estas dos variables, una numérica y una categórica, utilizamos como variable numérica Monthly Income y como variable categórica Department Code. Pues aquí tenemos en recursos humanos cuáles son los estadísticos de la variable Monthly Income, para I+D cuáles son los estadísticos de Monthly Income y para el departamento de ventas cuáles son los estadísticos de Monthly Income. ¿Vale? Y lo mismo si en vez de esa utilizamos Distance from Home y Marital Status, pues exactamente igual. Aquí lo tenemos para los divorciados, para los casados y para los solteros, cuáles son los principales estadísticos de la variable Distance from Home. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y, como digo siempre, útil. Nos vemos en próximos vídeos.